Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con este momento de tema de formación cristiana, retomando la actividad que estamos llevando por la noche aquí en la parroquia de San Pedro de la Cañada. Los saludo con gusto, espero que nos sigan todavía, ¿verdad?, en este momento de enseñanza, de formación, que el día de ayer también tuvieron con el Padre Sergio, el párroco de este lugar, viendo dos frutos del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a retomar el fruto que yo vengo compartiendo con ustedes, o este tema sobre el fruto del gozo, de la alegría del Espíritu Santo. Y solamente decir que este tema ya van 2 sesiones que lo doy. Esta es la tercera parte, la tercera sesión. Solamente voy a recapitular los subtítulos para que los traigan a la memoria y así podamos seguir adelante. Veamos que la cita bíblica de este tema o de este fruto del Espíritu era Tesalonicenses 5:16. Primera carta a Tesalonicenses 5:16, con esa cita que dice: estén siempre alegres. Después vimos, ¿verdad?, la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Decíamos que a la medida que el hombre está en comunión con el Señor, participará o tendrá el gozo o la alegría como fruto del Espíritu, haciendo eco que la alegría del Espíritu no es la misma alegría del mundo o humana. Y luego vimos un siguiente apartado que es: el gozo proviene de una vida sin pecado. Y aquí mencionábamos cómo, ¿verdad?, en la medida que el hombre procura estar en gracia, también en ese mismo grado tendrá el gozo o la alegría del Espíritu. Cuando el hombre comete un pecado, decíamos, se fractura la alegría, se fractura el gozo. Después vimos el gozo consiste en vivir para Cristo. En este apartado veíamos cómo, ¿verdad?, el modelo de esto era San Pablo, la vida de San Pablo, cómo él en el sufrimiento, en la tribulación, en la dificultad, lograba también experimentar el gozo del Espíritu, la alegría del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él, decíamos la cita, ¿verdad?, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Cuando Pablo descubre que su vida tiene sentido y gira en torno a Cristo, entonces hasta los momentos de mayor desventura tienen sentido y no le roban la paz, no le roban la alegría o el gozo. Yo comentaba y compartía cómo Pablo fue el apóstol de los gentiles y cómo le tocó, ¿verdad?, estar encarcelado, padecer muchas tribulaciones a causa de la predicación del Evangelio. Pero Pablo nunca perdió la alegría, nunca perdió el gozo. Después vimos un siguiente apartado que era: el gozo proviene de las cosas espirituales y no de los logros terrenales. Y aquí hacíamos un recorrido, ¿verdad?, como también la persona o el cristiano, cuando experimenta el gozo y la alegría como fruto del Espíritu, puede estar viviendo, digámoslo así, de una manera precaria o con lo básico, lo elemental, lo necesario en la vida, para la vida, y sin embargo no, ¿verdad?, vive, digámoslo, ni en temor, ni en miedo, ni angustia, sino con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque ha descubierto que lo más importante en la vida es, como decía aquí la cita bíblica, ¿verdad?, enfocarse en lo espiritual. Aquí decía y compartía también que no por esto el cristiano es un hombre que vive, ¿verdad?, fuera de una realidad, diciendo, por ejemplo, no, yo solo las cosas espirituales, porque pudiera haber personas que se desencarnan de un mundo, se desencarnan de una realidad y puro golpe de pecho, puro oración, y tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pablo, en su experiencia, y lo decíamos en el tema, se trata de llevar las dos cosas a la par. Por un lado, mi vida cristiana, viviendo la alegría, el gozo según el Espíritu,
enfocándome en las cosas espirituales, con ese sentido de trascendencia que el ser humano en sí tiene a partir de la vida de la gracia, pero por otro lado también enfocándose en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Lo voy a decir así: deseamos un ojo en el mundo y otro ojo en el cielo, una mirada en la tierra y una mirada en la eternidad, de tal modo que esas dos dimensiones las fuéramos, ¿verdad?, cultivando a la par, a la par. Después vimos otro apartado en referencia a esto, más sobre la vida de Pablo, y decía: la vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas. Aquí hacíamos un recorrido por varias citas bíblicas que todos, ¿verdad?, hacía énfasis sobre cómo Pablo se enfocaba en 4 cosas concretas. Una era la excelencia del conocimiento de Cristo, es decir, conocer a Jesús. 2, ganar a Cristo y ser hallado en Él. 3, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y 4, participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Con esto cerrábamos esta segunda parte del tema del fruto del gozo y alegría del Espíritu Santo. Ok, hasta aquí la recapitulación. Ahora vamos a tratar de concluir este tema, Dios mediante, en este día. Ok, sin más preámbulos, sin más recapitulación, ¿verdad? Espero que con esto ya haya venido a su memoria un poquito la línea por donde queremos llevar este tema y esta reflexión del fruto del gozo y la alegría del Espíritu Santo, como fruto, vaya. Ok, un siguiente apartado es este. El gozo proviene del contentamiento, sí, de estar contentos. Voy a leerlo, ¿verdad?, para que no quede así como muy al aire. El gozo proviene del contentamiento. Leo este párrafo. También perdemos el gozo cuando no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir otras cosas que codiciamos. Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándoles a ser felices con lo que tienen. Pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello serían verdaderamente felices, pero eso es una mentira. Este párrafo creo que esclarece muy bien el título o el subtítulo que mencioné. El gozo proviene del contentamiento, es decir, dice Pablo, de estar contento con lo que tengo, con lo que soy. Podríamos también decir, contento con lo que soy, contento con lo que tengo. Porque cuando uno no está contento con lo que tiene, entonces es porque siempre está codiciando o deseando aquello que no tiene. Y naturalmente, yo creo que a todos nos ha pasado que en ocasiones como que nuestra inteligencia y nuestra voluntad se desvían y lejos de poner atención en lo que sí tenemos, en lo que sí somos, lo ponemos en aquello que no tenemos o en aquello que carecemos, y eso nos hace perder la alegría y perder el gozo, porque estamos pensando y viviendo más en lo que no tengo, en lo que no soy, que en lo que soy y en lo que sí tengo. Y es que es curioso esto que dice al final, ¿verdad? Dice, muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello serían verdaderamente felices, pero eso es una mentira. Seguramente ustedes han escuchado, ¿verdad?, a personas que dicen, no, si yo tuviera una casa así, yo sería contenta o sería feliz. Si yo tuviera un trabajo en tal empresa, en tal lugar, yo sería feliz. Si yo tuviera un carro como el de tal persona, yo sería feliz o sería alegre o contento. Y creo que eso, insisto, más de alguna vez lo hemos escuchado. Pero
cuando no se les da o se les vea las cosas de manera objetiva, ¿verdad? Entonces, aun cuando llegamos a tener aquello que deseamos, y si no es eso o no está la felicidad en eso, vamos a seguir frustrados, vamos a seguir deseando o incompletos o mochos, permitan la expresión. Por eso, creo que esta cita de Pablo, Filipenses 4, 11 al 13, nos puede ayudar muy bien en cómo el apóstol, ¿verdad?, lograba vivir una vida contento con lo que era y con lo que tenía. Repito la cita, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13. Creo que el apóstol Pablo, como decía la pasada plática, es la persona con mayor autoridad moral, mayor autoridad humana y espiritual para decir esto, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros lo podría decir, pero a lo mejor no tenemos la autoridad ni moral, ni humana, ni espiritual. Pablo sí la tiene, porque compartíamos que a pesar de ser un gran judío, un hebreo, un celoso por el judaísmo, un perseguidor de la iglesia, de ser un hombre preparado y con doble nacionalidad, aún así nunca presume de lo que tiene. Pablo dice en otra de sus cartas, ¿verdad?, yo he procurado no ser gravoso para nadie, con mis manos trabajo para que nadie, ¿verdad?, sienta o yo sea una carga para nadie. Yo me gano el pan con el sudor de mi frente. O sea, Pablo tiene autoridad para decir estas cosas. Hoy Pablo dice, yo sé contentarme. Como puedo tener abundancia, también he estado en la necesidad o en la carencia. Como puedo, dice, ¿verdad?, también vivir humildemente, puedo también vivir abundantemente. Aquí la invitación es a contentarnos. Yo diría con dos cosas, con lo que soy. O sea, no vivas deseando a lo mejor, me pongo en mi lugar, no, yo soy sacerdote, y decir, es que si yo fuera ingeniero, si yo fuera doctor, si yo fuera esto, no, yo soy sacerdote. Si tú que eres maestro, si yo fuera abogado, etcétera, no, tú eres maestro. O sea, contento, vive contento con lo que eres. Y en segundo lugar, yo diría, vive contento con lo que tienes. De tal manera que no te distraigas, no te distraiga nada tu atención de lo que verdaderamente tienes. Porque el peor error de la vida del hombre es poner la felicidad en lo que no se tiene, poner la seguridad en lo que no se tiene. Si las cosas que se tienen, lo voy a decir de este modo, si las cosas que se tienen muchas veces no son ni seguras ni son eternas, imagínate lo que no se tiene, pues es como estar dando de golpes en el aire, ¿no? Es como perder el tiempo. Continúo. Si no se es feliz ahora mismo con lo que se tiene, jamás se será feliz aún obteniendo aquellas cosas que creemos necesitar. En estos versículos Pablo utiliza la palabra griega utarques para referirse al contentamiento. Y utarques literalmente significa autocomplaciente, es decir, alguien que se complace a sí mismo. Esa es la definición de contentamiento, contentarse. Viene del griego utarques, y utarques se traduce como complacerse a sí mismo. Alguien que se complace a sí mismo. Esto es profundo, o esto es importante, interesante, porque cuando una palabra logra contentarse con lo que es y con lo que tiene, entonces no va a estar esperando el reconocimiento de los demás. No va a estar esperando que los demás le den o le acerquen o le ofrezcan. No, ¿por qué? Porque él se va a complacer a sí mismo. Voy a decir esto, ¿verdad? Por ejemplo, unos esposos. Cuando los esposos
hablando por separado, el esposo y la esposa no están contentos con lo que son o con lo que tienen, entonces siempre va a estar esperando y demandando del otro. Es que yo quiero que mi esposo me haga feliz. Yo quiero que mi esposa me haga feliz. Es decir, no estás contento, no eres capaz de complacerte a ti mismo en tus necesidades, ¿verdad? Y estás esperando que otro de fuera venga a satisfacer tus necesidades. Hay que tener cuidado porque no podemos estar dependiendo de los demás. Por eso, la alegría y el gozo vienen de un contentamiento, de una capacidad personal de complacerme a mí mismo. Hay que también subrayar esta parte. Tampoco se trata de vivir una vida egoísta, porque con todo esto que he dicho, no faltará quien de ustedes esté diciendo, ok, entonces el Padre está diciendo que en su tema que hay que vivir aislados, que hay que vivir egoístamente. Yo no necesito de ti, yo tampoco necesito de ti, yo solo me puedo complacer y satisfacer. Cuidadito, tampoco es eso, o sea, no es irte a los extremos, ¿verdad? Sino más bien es buscar ese equilibrio en la vida donde ni voy a esperar todo de ti, ¿verdad? Porque también hay cosas que dependen de mí mismo, pero tampoco voy a pintar mi raya y decir tú en lo tuyo y yo en lo mío. No, creo que tiene que haber un punto medio y esa es tarea de todos, ¿verdad? Ir como discerniendo cuál es ese término medio, de tal manera que en un contentamiento, en un gozo y en una alegría personal yo pueda también experimentar la felicidad con lo que soy y con lo que tengo. Estas dos cosas son claves. Contentarme con lo que soy y contentarme con lo que tengo, sin estar deseando ser lo que no soy y tal vez lo que nunca voy a ser, ni tampoco, ¿verdad?, estar deseando lo que no tengo y tal vez lo que nunca voy a tener. Dirán, Padre, pues yo le voy a chambear duro para tener lo que quiero o lo que deseo. Está bien, pero cuando tú te enfocas de manera obsesiva sobre algo, creyendo que eso te va a hacer feliz, dice, pero eso es una mentira. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello, serían verdaderamente felices, pero eso es una mentira. Cuidado. Sigo. Tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas, sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia en Dios bajo el lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Quiero subrayar esta parte. No está diciendo Pablo que debemos ser conformistas, sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices con las cosas que recibimos, tomando una actitud de autodependencia en Dios, bajo el lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos palabras, no hay que ser conformistas, hay que ser agradecidos. Y es que yo, por ejemplo, ¿verdad?, como sacerdote en las confesiones me ha tocado escuchar a personas que vienen a confesarse de una envidia, ¿no? Padre, es que tengo envidia con mi vecino, tengo envidia con mi patrón, tengo envidia con ciertas personas que tienen y yo no tengo. Y en ese sentido a mí se me viene a la mente esto, ¿verdad? Es decir, vives una vida tan ocupada en la vida de los demás que descuidas tu propia vida. Vives viendo lo que otros tienen y no te das cuenta de lo que tú también tienes. Qué curioso es la vida. La vida se nos va en la vida de otros y no somos capaces de vivir una vida propia, una vida personal. Por eso esto es importante. No debemos ser conformistas, sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos, yo le agregaría, y hoy somos,
con lo que somos y tenemos, y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia en Dios, bajo el lema, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ser agradecidos y ser felices con las cosas que recibimos. Mira, yo creo que pocas personas en el mundo verdaderamente logran tener lo que quieren. Yo una vez escuchaba una frase, no recuerdo si la leí o la escuchaba, pero la traigo aquí en la cabeza y constantemente se me viene a la memoria, ¿verdad? Y la frase es esta: en la vida no se puede tenerlo todo. No, hay personas que a veces creen, ¿verdad?, que es solo cosa de esfuerzo, de sacrificio o de méritos para tener lo que se quiere. Grábate bien, en la vida no se puede tenerlo todo, ¿no? Así es que ni te desgastes, ni pierdas el tiempo. Mejor, como dice aquí el tema, sé agradecido por lo que sí tienes y trata de ser feliz con lo que tienes, con lo que eres. Y ya, porque si no, mira, mientras no hagas esto, tú seguirás deseando cosas que a lo mejor ni están a tu alcance. Y la vida se te va, la vida se te va. Sigo. El verdadero contentamiento proviene no de ser autosuficiente, lo que decía hace rato. No se trata, ¿verdad?, de decir, entonces yo no voy a depender de nadie, yo solo me voy a autocontentar, es decir, yo me voy a complacer a mí mismo. Dice, no, el verdadero, fíjate la palabra, el verdadero contentamiento no proviene no de ser autosuficiente, sino en ser Dios es suficiente. Y por ello Pablo afirmaba, mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, no me voy a contentar yo solo, sino más bien el contentamiento viene en esa, lo voy a decir esta palabra, dependencia de Dios. No en ser autosuficiente, sino en ser Dios es suficiente. Es decir, aquella famosa palabra o frase de muchas personas sencillas y humildes. En días pasados yo les platicaba, ¿verdad?, mi experiencia de las comunidades en Victoria y en Victoria mismo, personas sencillas, y cuando digo sencillas no me refiero solo a pobres, sino a sencillas de corazón. Y esas personas me enseñaron, ¿verdad?, lo que muchos de ustedes seguramente también lo tienen así. En todo siempre decían, primeramente Dios, Padrecito, primeramente Dios. Ese es el contentamiento, no el que cae, ¿verdad?, en una autosuficiencia, yo lo puedo todo, yo todo, no, sino más bien en una, dice, en ser Dios es suficiente, primeramente Dios. Y todo va a salir bien. Primeramente Dios si me voy a componer. Primeramente Dios si me va a ir bien en mi cosecha. Primeramente Dios y mi trabajo va a florecer. Primeramente Dios y esta situación va a mejorar. Ese es el verdadero contentamiento como fruto del Espíritu Santo. Alegría y gozo. Espero que hasta aquí haya quedado claro esta parte. Entramos al segundo, a un último, ¿verdad?, subtítulo de este tema, y ese es el gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. A lo mejor ya desde este subtítulo a muchos les hace ruido un poquito la expresión. El gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. ¿Cómo, Padre? Se puede ser gozoso, se puede vivir la alegría en el sufrimiento, ¿se puede vivir la alegría en el dolor? Bueno, cristianamente sí. Humanamente tal vez no, porque nuestra lógica humana nos dice que el sufrimiento nos lastima y nos hace daño. Pero el cristianismo y la fe en Jesucristo nos dice que a través del sufrimiento y el dolor también se pueden lograr cosas maravillosas. No me adelanto. Dice, aquí tenemos algo verdaderamente contradictorio para el mundo, encontrar el gozo en padecer por causa de la justicia. Sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado,
en disfrutar de todas sus promesas y deleitarnos en la libertad de Cristo, nos ha otorgado, y poseemos un corazón agradecido cuya confianza es Cristo mismo, entonces el padecer injusticias por nuestro testimonio no será razón de depresión, sino de gozo, al saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad. ¿Te fijas? Dice, ¿cómo esta parte de el gozo proviene de sufrir por causa de la justicia? Para el mundo puede ser contradictorio. Y es que así, ya lo mencioné. Pero cuando a esto se le ve desde la óptica de la persona de Cristo y todos sus apóstoles y todos aquellos que han seguido el camino de Jesús con fidelidad, entonces tiene otro sentido. Lo digo, sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado, en disfrutar de todas sus promesas y deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado, y poseemos un corazón agradecido, cuya confianza es Cristo mismo, entonces el padecer injusticias por nuestro testimonio no será razón de depresión, sino de gozo, al saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad. Esto es más, esta parte última es la que nos debe de proyectar, ¿no? Gozo y sufro, me uno a la cruz de Cristo, sus sufrimientos, completar su pasión, con la fe y la esperanza de que Dios, en la medida que yo me mantenga fiel, a pesar del sufrimiento y el dolor, Él me va a recompensar. En este sentido, oigan, yo como sacerdote, ¿verdad?, me he encontrado con muchas experiencias de estas. De manera particular, cuando me acerco a visitar a los hermanitos enfermos. Muchos de ellos edifican mi fe, edifican mi sacerdocio, porque hay quienes están humanamente, híjole, de veras, lo voy a decir en el mejor de los sentidos de la palabra, desgraciados, o sea, sufren tremendamente el dolor humano, el dolor físico, la enfermedad, y aún así, mira, se mantienen firmes y fieles a Dios. Y que lejos de renegar, a eso es a lo que quiero llegar, lejos de renegar de su enfermedad, de su dolor, de su sufrimiento, siempre están, ¿verdad?, con la fe, con la confianza puesta en el Señor. Y dicen, Padre, me duele mucho mi cuerpo. Me ha tocado, por ejemplo, conocer ya hoy fallecidos, desde luego, personas con cáncer. Y dicen, Padre, el cáncer es terrible, da unos dolores de huesos tremendos, no se soportan, no se aguantan. Pero dicen las personas, ¿verdad?, o me han dicho, pero yo esto, Padre, lo asumo con amor, lo asumo con toda la fe en Dios. Finalmente, dicen ellos, sé que esto tarde o temprano va a pasar y Dios me va a dar un premio. Por eso, insisto, en mi experiencia, ¿verdad?, muchos enfermos o ya difuntos han edificado mi vida, han edificado mi existencia en este sentido, donde en el mismo sufrimiento, en el mismo dolor, logran experimentar el gozo y la alegría. Sigo. Uno puede encontrar en la Biblia algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos se elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de tribulaciones y humillaciones, aun cuando estos fueron despojados de sus bienes. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 33 al 34, perdón. Hebreos, versículo 10, capítulo 33 al 34, y dice así: algunos fueron públicamente injuriados y tuvieron que sufrir tormentos, otros se hicieron solidarios con los que tales cosas soportaban. Tuvieron en efecto compasión de los encarcelados, soportaron con alegría
que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. Voy a repetir la cita porque es muy iluminadora en todo esto que estoy diciendo. Hebreos capítulo 10, versículo 33 al 34. Algunos fueron públicamente injuriados y tuvieron que sufrir tormentos. Otros se hicieron solidarios con los que tales cosas soportaban. Tuvieron en efecto compasión de los encarcelados, soportaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. Fíjate cómo, ¿verdad?, estos hermanos, aún en la cárcel, aún cuando los despojaron de todos sus bienes, dice, soportaron con alegría. ¿Por qué? Porque tenían, dice, soportaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. Soportaron con alegría el despojo de sus bienes, la cárcel y todos sus males, porque, ¿verdad?, dice, sentían, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. Bien, sigo. Los mismos apóstoles Pedro y Juan resistieron el castigo físico a través del gozo que les producía el hecho de ser considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 40-41. Hechos de los Apóstoles, versículo 5, 40-41. Vamos a ver qué dice la Santa Palabra en esta cita. Capítulo 5, versículo 40 al 41. Y leemos lo que dice. Dice, hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de ancianos alegres de haber merecido tales injurias por causa de aquel nombre. Repito, hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de ancianos alegres de haber merecido tales injurias por causa de aquel nombre. Para reforzar esta idea, ¿verdad?, de cómo en el mismo ¿verdad?, sufrir por la justicia se experimenta el gozo y la alegría. Por tanto, el gozo nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos, sabiendo que seremos recompensados por Dios por esto. El creyente que vive el gozo y la alegría como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, va a ver esto, así lo va a ver. El gozo nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos, sabiendo que seremos recompensados por Dios por esto. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y nuestro mismo Señor nos dijo que aquellos que sufrieran por su causa serían bienaventurados, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Vamos a ver qué dice San Mateo. Es el famoso discurso de las bienaventuranzas. Del 10 al 12 dice, dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía.
Alégrense y regocíjense, dice, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Repito, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Que estas palabras sean una fuente de gozo en medio de nuestros padecimientos, sabiendo que todo esto no es en vano. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? El tema, hemos concluido este fruto del gozo y la alegría del Espíritu Santo. Lo dimos en 3 partes, ¿verdad? Es el material de estas 3 charlas. Espero que con esta recapitulación hayamos podido hacer una buena hilación de todos los 3 contenidos, de tal manera que podamos, ¿verdad?, quedarnos con una buena reflexión sobre el gozo y la alegría como frutos del Espíritu Santo. Solamente entonces decir o rematar esta parte, ¿verdad?, que vimos en este último día, para que quede claro. El gozo proviene del contentamiento. Contentarte con lo que eres y contentarte con lo que tienes. Saber agradecer lo que tienes y dejar de preocuparte o de desear lo que no tienes y que tal vez nunca vas a tener. En segundo lugar, el gozo proviene por causa de la justicia. Cuando te toque sufrir por causa de la justicia, trata de darle también este sentido, ¿verdad?, de fruto del Espíritu Santo, sabiendo, como dice la frase, no hay mal que dure 100 años. O 1000 años o los años que quieras. Los males, las injusticias, mientras tú te mantengas firme y fiel al Señor, ten por seguro, como dice San Pablo y como dice la carta a los Hebreos y como dice los Hechos de los Apóstoles y como dice San Mateo, ten por seguro que Dios no te dejará sin recompensa. Amigos, hasta aquí la formación cristiana de este día. Dios mediante, mañana nos vemos, ¿verdad?, con un nuevo tema. Insisto, ojalá que esto sirva para tu vida. Pues buenas noches, que tengan todos un buen provecho y un feliz descanso. Que Dios les ayude a contentarse en la vida, a autocomplacerse a sí mismos, pero no de una manera de decir yo soy autodependiente o autónomo, sino simplemente, ¿verdad?, también sabiéndonos dependientes de Dios. Primeramente Dios proveerá, ¿verdad? Y así ir creciendo como personas, ir creciendo desde luego como cristianos y como bautizados. Buenas noches, buen provecho y que tengan un lindo descanso. Hasta luego. Adiós.